Me hallaba en París en el otoño de 1800. Una noche, después de una tarde ventosa, gozaba del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Auguste Dupin, en su pequeña biblioteca o gabinete de estudios en el número 33, Rue Donut, Out, Troisième, Faubourg Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en profundo silencio, y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusiva y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Por mi parte, me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos, sobre los cuales habíamos departido al comienzo de la velada. Me refiero al caso de la Rue Morgue y al misterio del asesinato de Marie Roget. No dejé de pensar, pues, en una coincidencia, cuando vi abrirse la puerta para dejar paso a nuestro viejo conocido G., el prefecto de la policía de París. Lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido, y llevábamos varios años sin verlo. Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando G. nos hizo saber que venía a consultarnos, o, mejor dicho, a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha. será mejor estimarlo en la oscuridad. He aquí una de sus raras ideas, dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía su comprensión era raro, por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de rarezas. Muy cierto, repuso Dupin, entregando una pipa a vuestro visitante y ofreciéndole un confortable asiento. ¿Y cuál es la dificultad? Pregunté. Espero que no sea otro asesinato. Oh, no, nada de eso. Por cierto, es un asunto muy sencillo y no dudo de que podremos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta. De todos modos, pensé que a Dupin le gustaría conocer los detalles, puesto que es un caso muy raro. ¿Sencillo y raro? Dijo Dupin. Justamente, pero tampoco es completamente eso. A decir verdad, todos estamos bastante confundidos, ya que la cosa es sencilla, y sin embargo los deja perplejos. Quizá lo que nos induce a error sea precisamente la sencillez del asunto, observó mi amigo. ¡Qué absurdo, dice usted! Repuso el prefecto riendo a carcajadas. Quizá el misterio es un poco demasiado sencillo, dijo Dupin. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se le puede ocurrir semejante idea? Un poco demasiado evidente. Ja, ja, oh. Reía el prefecto, divertido a más no poder. Dupin, usted acabará por hacerme morir de la risa. Veamos de qué se trata, pregunté. Pues bien, voy a decírselo, repuso el prefecto, aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en un sillón. Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes debo advertirles que el asunto exige el mayor secreto, pues si supiera lo que lo he confiado a otras personas, podría costárseme a mi actual posición. Hable usted, dije. O no hable, dijo Dupin. Está bien, he sido informado personalmente por alguien que ocupa un altísimo puesto, de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado en las cartas reales. Se sabe que es una persona que la ha robado, pues fue vista cuando se apoderaba de él. También se sabe que el documento continúa en su poder. ¿Cómo se sabe eso?, preguntó Dupin. Se deduce claramente, repuso el prefecto, de la naturaleza del documento y de que no se hayan producido ciertas consecuencias que tendrían lugar inmediatamente después de que aquel pasara a otras manos. Vale decir, en caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender hacerlo al final. Sea un poco más explícito, dije. Pues bien, puedo afirmar que dicho papel de a su poseedor cierto poder en cierto lugar donde dicho poder es inmensamente valioso. El prefecto estaba encantado de su jerga diplomática. Pues sigo sin entender nada, dijo Dupin. ¿No? Veamos. La presentación del documento a una tercera persona, que no nombraremos, podría ser el tapete de honor de un personaje de más altas esferas, y ello da
al poseedor del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y identidad se ve de tal modo amenazados. Pero ese dominio, Interrumpí. dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo conoce como tal. ¿Y quién osaría? El ladrón, dijo G, es el ministro D, que se atreve a todo, tanto en lo que es digno como en lo que es indigno de un hombre. La forma en la que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El documento en cuestión, una carta, para ser francos, fue recibido por la persona robada mientras se hallaba a solas en el buidor real. Mientras la leía, se vio repentinamente interrumpida por la entrada de otra eminente persona, a la cual la primera deseaba ocultar especialmente la carta. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en un cajón, debió dejarla, abierta como estaba, sobre una mesa. Como el sobrescritorio había quedado hacia arriba y no se le veía el contenido, la carta podía pasar sin ser vista. Pero en ese momento aparece el ministro D. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconoce la escritura del sobrescrito, observa la confusión de la persona en cuestión y adivina su secreto. Luego de tratar algunos asuntos en la forma expeditiva que le es usual, extrae una carta parecida a la que nos preocupa, la abre, finge leerla y la coloca luego exactamente al lado de la otra. Vuelve entonces a departir sobre las cuestiones públicas durante un cuarto de hora. Se levanta finalmente y, al despedirse, toma la carta que no le pertenece. La persona robada ve la maniobra, pero no se atreve a llamarle la atención en presencia de la tercera, que no se mueve de su lado. El ministro se marcha, dejando sobre la mesa la otra carta sin importancia. Pues bien, Dijo Dupin, dirigiéndose a mí. ahí tiene usted lo que se requería para que el dominio del ladrón fuera complemente. Él sabe que la persona robaba lo conoce como el ladrón. En efecto, Dijo el prefecto. y el poder así obtenido ha sido usado en estos últimos meses para fines políticos, hasta un punto sumamente peligroso. La persona robada está cada vez más convencida de la necesidad de recobrar su carta. Pero, claro, una cosa así no puede hacerse abruptamente. Por fin, arrasada por la desesperación, dicha persona me ha encargado de la tarea, para la cual, Dijo Dupin, envuelto en un perfecto torbellino de humo. no podía haberse deseado o siquiera imaginado a gente más sagaz. Me halaga usted, repuso el prefecto, pero no es imposible que, en efecto, se tenga de mí tal opinión. ¿Cómo hace usted notar? Dije, Es evidente que la carta sigue en posesión del ministerio, pues lo que le confiere su poder es dicha posesión y no es empleo. Apenas entrada la carta, el poder cesaría. muy cierto. Convivo. Mis pesquisas se basan en esa convicción. Lo primero que hice fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro, aunque la mayor dificultad residía en evitar que llegara a enterarse. Se me ha prevenido que, por sobre todo, debo impedir que sospeche de nuestras intenciones, lo cual sería muy peligroso. Pero usted tiene todas las facilidades para ese tipo de investigaciones. Dije, No es la primera vez que la policía pareciera la práctica. oh, naturalmente. Por eso no me preocupé demasiado. Las costumbres del ministro me daban, además, una gran ventaja. Con frecuencia, pasa la noche fuera de su casa. Los sirvientes no son muchos y duermen alejados de los aposentos de su amo. Como casi todos son napolitanos, es muy fácil inducirlos a beber copiosamente. Bien saben ustedes que poseo llaves con las cuales puedo abrir cualquier habitación de París. Durante estos 3 meses no ha pasado una noche sin que me dedicara personalmente a revisar la casa de D. Mi honor está en juego y, para confiarles un gran secreto, la recompensa prometida es enorme. Por eso no abandonaré la búsqueda hasta no tener la seguridad completa de que el ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible de la casa donde la carta podría haber sido escondida. ¿No sería posible Pregunté. que si bien la carta se halla en posesión del ministerio, como parece incuestionable, éste la haya escondido en otra parte de su casa? Es muy poco probable. Dijo Dupin. En
el especial filo de los asuntos actuales en la Corte y especialmente de las intrigas en las cuales se haya envuelto. Exige que el documento esté a mano y que pueda ser exhibido en cualquier momento. Este último es tan importante como el hecho mismo de su posesión. ¿Que el documento pueda ser exhibido? Pregunté. Si lo prefiere, que pueda ser destruido. Dijo Dupin. Pues bien, convine. el papel tiene entonces que estar en su casa. Supongo que podemos descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo. Por supuesto, dijo el prefecto. Ha mandado detenerlos 2 veces por falsos sostenedores de caminos y he visto personalmente cómo lo registraban. Pudo usted ahorrarse la molestia, dijo Dupin. Supongo que D no es completamente loco y que ha debido prever estos falsos saltos como una consecuencia lógica. No es completamente loco, dijo G, pero es poeta, lo que en mi opinión viene a ser más o menos lo mismo. Cierto, dijo Dupin, después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de mar, aunque, por mi parte, me confieso culpable de algunas malas rimas. ¿Por qué no nos da detalle de su decisión? Pregunté. Pues bien, como disponíamos del tiempo necesario, buscamos en todas partes. Tengo una larga experiencia en estos casos. Revisé íntegramente la mansión, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada aposento. Primero, examiné el moblaje. Abrimos todos los cajones. Supongo que no ignoran ustedes que, para un agente de la policía bien adestrado, no hay cajón secreto que pueda escapársele. En una búsqueda de esta especie, el hombre que deja sin ver un cajón secreto es un imbécil. Son tan evidentes. En cada mueble hay una cierta masa, un cierto espacio que debe ser explicado. Para eso tenemos reglas muy precisas. No se nos escaparía ni la 50ª parte de una línea. Terminada la inspección de armarios, pasamos a las sillas. Atravesamos los almohadones con esas largas y finas agujas que han visto ustedes emplear. Levantamos las tablas de la mesa. ¿Por qué? Con frecuencia, la persona que desea esconder algo levanta una tapa de una mesa o de un mueble similar, hace un orificio en cada una de las patas, esconde el objeto en cuestión y vuelve a poner la tabla en su sitio. Lo mismo suele hacerse en las cabeceras y postes de las camas. Pero, ¿no puede localizarse la cantidad por el sonido? Pregunté. De ninguna manera sí. Luego de haberse depositado el objeto, se le rodea con una capa de algodón. Además, en este caso, estamos forzados a proceder sin hacer ruido. Pero es imposible que haya usted revisado y desarmado todos los muebles donde pudo ser escondida la carta de la forma. Lo menciona. Una carta puede ser reducida a un delgadísimo rollo, casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer. Y en esta forma se le puede insertar, por ejemplo, en el travesaño de una silla. Supongo que no desarmaron todas las sillas. Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de todas las sillas de la casa y las junturas de todos los muebles con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido la menor señal de un reciente cambio, no habríamos dejado de advertirlo instantáneamente. Un simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera saltado a los ojos como si fuera una manzana. La menor diferencia en la encoladura, la más mínima apertura en los ensamblajes, hubiera bastado para orientarnos. Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que examinaron las camas y la ropa de la cama, así como los cortinados de alfombras. Naturalmente, y luego que hubimos revisado todo el moblaje en la misma forma minuciosa, pasamos a la casa misma. Dividimos su superficie en compartimentos que enumeramos, a fin de que no se nos escapara ninguno. Luego escrutamos cada pulgada cuadrada, incluyendo las 2 casas adyacentes, siempre ayudados por el microscopio. ¿Las 2 casas adyacentes? Exclamé. Habrá tenido toda clase de dificultades. Sí, pero la recompensa ofrecida es enorme. ¿Incluyen ustedes el terreno contiguo a las casas? Dicho terreno está pavimentado con ladrillos. No nos dio demasiado trabajo comparativamente, pues examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto. ¿Miraron entre las papeles de? Naturalmente, y en los libros de la biblioteca.
Claro está, abrimos todos los paquetes y no solo examinamos cada libro, sino que lo hojeamos cuidadosamente, sin conformarnos de una mera sacudida, como suelen hacerlo nuestros oficiales de policía. Medimos, asimismo, el espesor de cada encuadernación, escrutándola luego de la manera más detallada en el microscopio. Si se hubiera insertado un papel en una de esas encuadernaciones, resultaría imposible que hubiera pasado inadvertido. 5 o 6 volúmenes que salían de las manos del encuadernador fueron probados longitudinalmente con las agujas. ¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras? Sin duda, levantamos todas las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? Lo mismo. ¿Miraron en el sótano? Miramos. Pues entonces, Declaré. Se ha equivocado usted en sus cálculos y la carta no está en la casa del ministro. Me temo que tenga razón, dijo el prefecto. Pues bien, Dupin, ¿qué me aconseja usted? Revisar de nuevo completamente la casa. Pero es inútil, replicó G. Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en su casa. Oh, sí. No tengo mejor consejo que darle, dijo Dupin. Supongo que posee usted una descripción precisa de la carta. Oh, sí. Luego de extraer una libreta, el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del aspecto interior de la carta y especialmente del exterior. Poco después de terminar su lectura, se despidió de nosotros, desanimado, como jamás lo había visto antes. Un mes más tarde nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi de la misma forma que la primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a echar las cosas triviales. Al cabo de un rato le dije: veamos ¿qué pasó en la carta robada? Supongo que por lo menos se habrá convencido de que no es cosa fácil sobrepujar en astucia el misterio. El diablo se lo lleve. Volví a revisar su casa como me lo han aconsejado Dupin, pero fue tiempo perdido. Ya lo sabía de antemano. ¿A cuándo dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida? Preguntó Dupin. Pues a mucho dinero, muchísimo. No quiero decir exactamente cuándo, pero eso sí, afirmo que estaré dispuesto a firmar un cheque por 50,000 francos a cualquiera que me consiguiese esa carta. El asunto va adquiriendo día a día más importancia y la recompensa ha sido recientemente doblada, pero, aunque ofrecieran 3 veces la suma, no podría ser más de lo que ya he hecho. Pues, la verdad, dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de humo. Me parece a mí que usted no ha hecho todo lo que puede hacerse. ¿No cree que aún podría hacerse algo más? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues, ¿podría usted pedir consejo en este asunto? ¿Se acuerda de la historia que cuentan de Abernethy? No, al diablo con Abernethy. De acuerdo, al diablo por bienvenido. Érase una vez cierto avaro que tuvo la idea de obtener gratis el consejo médico de Abernethy. Aprovechó una reunión y una conversación corrientes para explicar un caso personal como si se tratara del de otra persona. Supongamos que los síntomas del enfermo son tales y cuales, dijo. Ahora bien, doctor, ¿qué le conseguiría usted hacer? Lo que ya le conseguiría, le puso a advertir, es que consultara a un médico. Vamos, exclamó el prefecto, bastante desconcertado. Estoy plenamente dispuesto a pedir consejo y pagar por él. De verdad, daré 50,000 francos a quien quiera que me ayudara en este asunto. En ese caso, repitió Dupin abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques. Bien, puede usted llamarme un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta. Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado.
Durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salirse de las órbitas y con la boca abierta. Recobrando su encanto, tomó una pluma y después de varias pausas abstraídas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por 50.000 francos, extendiéndolo por encima de la mesa de Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó con una convulsión de alegría, la abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Una vez que se hubo marchado mi amigo, consintió en darme algunas explicaciones. La policía parisiense es sumamente hábil a su manera, dijo. Es perversamente ingeniosa, astuta y muy versada en los conocimientos que sus deberes exigen. Así, cuando G nos explicó su manera de registrar la mansión de D, tuve plena confianza en que había cumplido una investigación satisfactoria hasta donde puede alcanzar. ¿Hasta dónde puede alcanzar? Repetí. Sí, Digo Dupin. las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género, sino que habían sido llevadas a la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro del ámbito de su búsqueda, no cabe la menor duda de que los policías la hubieran encontrado. Me eché a reír, pero Dupin parece hablar muy en serio. Las medidas, Continuó, eran excelentes en su género y fueron bien ejecutadas. Su defecto residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de derecho propuesto, en el cual requiere meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado superficial para el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Conocía a uno que tenía 8 años y cuyos triunfos en el juego de par e impar atraían la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro par o impar. Si éste adivina correctamente, gana una bolita. Si se equivoca, pierde una. El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente, tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia de sus adversarios. Supongamos que de estos sea un prefecto tonto y que, levantando la mano cerrada, pregunta, ¿par o impar? Nuestro colegial responde impar y pierde, pero a la segunda vez gana, por cuanto se ha dicho a sí mismo. El tonto tenía pares la primera vez y su astucia no va más allá de preparar impares para la segunda vez. Por lo tanto, diré impar. Lo dice y gana. Ahora bien, si le toca jugar con otro tonto ligeramente superior al anterior, razonará en la siguiente forma. Este muchacho sabe que la primera vez elegí impar y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de par a impar, pero entonces un nuevo impulso le surgirá que la variación es demasiado sencilla y finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, diré pares, si así lo hace y gana. Ahora bien, esta manera de razonar del colegial, a quien sus camaradas llaman afortunado, ¿en qué consiste si la analiza con cuidado? consiste, repuse, en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Exactamente, Dijo Dupin. cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba esta total identificación en la cual residían sus triunfos, me contestó: si quiero averiguar si alguien es inteligente o estúpido, o bueno o malo, y saber cuáles son sus pensamientos en este momento, adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya, y luego espero hasta ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón, coincidentes con la expresión de mi cara. Esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad atribuida a la Rochefoucauld, la Boyer, Maquiavel y Campanella. Sí, comprendo bien, dije. La identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mide la inteligencia de este último. Depende de ello para sus resultados prácticos. Replicó Dupin. Y el prefecto y sus cohortes fracasan con tanta frecuencia, primero por no lograr dicha identificación,
segundo por medir mal, o, mejor dicho, por no medir. El intelecto con el cual se mide solo tiene en cuenta sus propias ideas ingeniosas y, al buscar alguna cosa oculta, se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel representante de la masa, pero cuando la astucia del malhechor posee un carácter distinto de la suya, aquel los derrota como natural. Esto ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior a la suya y, muy frecuentemente, cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de principio en sus investigaciones. A lo sumo, si se ven apurados por algún caso insólito o movidos por una recompensa extraordinaria, extienden o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero sin tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto del té, ¿qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos escrutinios con el microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas? ¿Qué representan sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda y que se basan, a su vez, en una serie de nociones sobre el ingenio humano, a las cuales se ha acostumbrado el perfecto en la prolongada rutina de su tarea? ¿No ha advertido que Hegel da por sentado que todo hombre esconde una carta, sino exactamente en un agujero practicado en la silla de una pata, en la pata de una silla, por lo menos en algún agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento, que inspira la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla? Observe asimismo que estos escondrijos rebuscados solo se utilizan en ocasiones ordinarias y solo serán elegidos por inteligencias igualmente ordinarias. Vale decir que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir, en primer término, que se lo ha efectuado dentro de estas líneas. Por lo tanto, su descubrimiento no depende en lo absoluto de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia, la obstinación de los buscadores, y si es el caso de importancia, o la recompensa magnífica de lo cual equivale la misma cosa, a los ojos de los policías, las cualidades aludidas no fracasan jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de la perquisición del prefecto, en otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto, hubiera sido descubierta sin la más mínima duda, pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo, y la remota fuente de su derrota yace en su suposición de que el ministro es un loco, porque ha logrado renombre como poeta. Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de un non distribuido medi, por inferir de lo anterior que todos los poetas son locos. ¿Pero se trata realmente de poeta? Pregunté. Sé que D tiene un hermano y que los ambos han logrado recuperación en el campo de las letras. Creo que el ministerio ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted. Lo conozco bien y sé que en ambas cosas es, como poeta y como matemático, es capaz de razonar bien, en tanto como mero matemático hubiera sido capaz de hacerlo y habría quedado a merced del prefecto. Me sorprenden estas opiniones. Dije que el Consejo Universal contradice. Supongo que no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionadas. La razón matemática fue considerada siempre como la razón por excelencia. Ir y aperir, replicó Dupin, citando a Charles Freud. Que teudé et publiqué toute convention reque este sotie carade acumenu astu gran nombre. Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted, y que no por difundido deja de ser un error. Con arte digno de ser mejor causa han introducido, por ejemplo, el término análisis en las operaciones algebraicas. Los franceses son los causantes de este engaño, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan su valor de la aplicación, entonces concedo que análisis abarca álgebra, tanto como el latín ambitius aplica misión, religio, religión, u hominis honesti, la clase de gentes honorables. Me temo que se malquiste usted con algunos de los algebraicos del país, pero continúe.
Niego la validez y por tanto los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea lógico abstracto. Niego, en particular, la razón extraída del estudio matemático. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error es suponer que incluso las verdades de lo que se denomina álgebra pura constituyen verdades abstractas o generales. Y este error es tan enorme que no me asombra que lo haya aceptado universalmente. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la relación de la forma y la cantidad resulta con frecuencia erróneo aplicado, por ejemplo, a la normal. En esta última ciencia suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en química este axioma no se cumple. En la consideración de los móviles falla igualmente, pues dos móviles de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas que solo son tales dentro de los límites de la relación, pero el matemático, llevado por el hábito, arguye, basándose en las verdades finitas, como si estuvieran una aplicación general, cosa que por demás la gente acepta y cree. En su erudita mitología, Brian alude a la análoga fuente de error cuando señala que, aunque no se creen las fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello y extraemos consecuencias como si fueran realidades exigentes. Pero, para los algebraístas, que son realmente paganos, las fábulas paganas constituyen la materia de credulidad y las inferencias que de ellas extraen no nacen de un descuido de la memoria, sino de un inexplicable renacimiento mental. Para resumir, jamás he encontrado un matemático en quien pudiera confiar fuera de sus raíces y sus ecuaciones, o que no tuviera por artículo de fe que x cuadrada más px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, diga a uno de sus caballeros que, en su opinión, podrían darse casos en los que x cuadrada más p no fuera absolutamente igual a q, pero una vez que le hayan hecho comprender que lo que quiere decir, salga de su camino lo antes posible, porque seguro que tratará de voltearlo. Lo que busco indicar, agregó Dupin, mientras yo reía de sus últimas observaciones, es que si el misterio hubiera sido solo matemático, el perfecto no se habría visto en la necesidad de expresarme este cheque, pero sé que es tanto matemático como poeta. Y mis medidas se han adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean. Sabía que es un cortesano y un audaz integral. Pensé que un hombre semejante no dejaría de estar al tanto de los métodos provinciales originales, imposible que no anticipara, y los hechos lo han aprobado así. Los falsos asaltos a que fue sometido, reflexioné, que igualmente habría previsto las prescripciones secretas de su casa, sus frecuentes ausencias nocturnas, que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su triunfo. Me parecían simplemente astucias, destinadas a brindar oportunidades a la perdición y convencerlo lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa. Como fe, terminó finalmente por creer. Me pareció asimismo que toda la serie del pensamiento que con algún trabajo acabó de exponerle y que se refería al principio invariable de la acción policial. En sus búsquedas de objetos ocultos, no podía dejar de ocurrírselo al misterio. Ella debía conducirlo efectivamente a desdeñar todos los escondrijos vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan imposible, que ese hombre no podía ser simple como para no comprender que el rincón más retorno e inaccesible de su morada estaría tan abierto como el más vulgar de los armadillos a los ojos, las ondas, los baraneros y los microscopios del prefecto. Vi por último, quedé
terminaría necesariamente en la simplicidad si es que no lo adoptaba por una cuestión de gusto personal. Quizá recuerde usted con qué ganas dio el proyecto cuando en nuestra primera entrevista siguió un caso del misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia. Me acuerdo muy bien, respondí. Por un momento pensé que iba a darle convulsiones. El mundo material, Continuó Dupin, abunda en escritas analogías como el material, y ello lo tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un argumento como para embellecer una descripción. El principio de la vis inerti, por ejemplo, parece idéntico en física y en la metafísica. Si en la primera es cierto que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande en uno pequeño, y que el impulso o la cantidad de movimiento subsecuente se hallará la relación con la que más vigorosos, constantes, eficaces en sus avances que los de grado inferior. Son los más lentos en iniciar dicho avance y se muestran más embarazados, vacilantes en los primeros pasos. Otra cosa, ¿ha observado usted alguna vez entre las muestras de las tiendas cuáles atraen la atención en mayor grado? jamás se me había ocurrido, dije. Hay un juego de adivinación, continuó Dupin, que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide al otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, un río o un estado o un imperio. En suma, cualquier palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie del mapa. Por lo regular, un novato en el juego puede confundir a su oponente poniéndole los nombres escritos en los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte u otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras de carteles excesivamente grandes, escapan la atención a fuerza de ser evidentes, y en esto la desatención ocular resulta análoga al descuido que se lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones excesivas y palpablemente evidentes. De todos modos, en este, un asunto que se halla por encima o por debajo del entendimiento del perito. Jamás se le ocurrió, como probable o posible, que el mismo hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de impedir mejor que una parte del mundo pudiera ganar. Cuando más pensaba en lo audaz, decidido y característico ingenio de B, en que el documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto, que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario. Más seguro me sentía de que, para esconder la carta, el ministro había acudido al más amplio y salaz de los expedientes, el no ocultarla. Compenetrado de estas ideas, me puse un par de antojos verdes y una hermosa mañana acudí como por casualidad a la mansión ministerial. Hallé a Adele en casa bostezando, paseándose sin hacer nada y pretendiendo hallarse en el colmo del ennui. Probablemente se trataba del más activo y enérgico de los seres vivientes, pero eso tan solo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me quejé del mal estado de la vista y de la necesidad de usar anteojos, bajo cuya protección puedo observar cautelosa pero detalladamente el aposento, mientras en la prensa seguía con toda atención las palabras de mi huésped. Dediqué especial cuidado a una gran mesa, escritorio junto al cual se sentaba Adele, en la que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles, juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos de libros. Pero, después de un prolongado y atento escrutinio, no vi nada que procurara mis sospechas. Dando la vuelta al aposento, mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado que colgaba, sujeto por una suiza cinta azul, de una pequeña perrilla de bronce en mitad de la repisa de la chimenea. En ese tarjetero, que estaba dividido en 3 o 4 compartimentos, vi 5 o 6 tarjetas de visitantes y una sola carta. Esta última parecía muy arrugada y manchada, estaba rota casi por la mitad, como si a la primera intención de destruirla por inútil hubiera sido otra. Ostentaba un gran sello negro, con un monograma de muy visible,
y el sobrescrito dirigido al mismo misterio. Revelada una letra menuda y femenina. La carta había sido arrojada con descuido. Casi se diría que desdeñosamente en uno de los compartimentos superiores del tarjetero. Tan pronto hube visto la carta, me di cuenta de que era la que buscaba. Por cierto, que su apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto. En ese caso, el sello era grande y negro, con el monograma de D. En el otro era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. El sobrescrito de la presente carta mostraba una letra menuda y femenina, mientras que el otro, dirigido a cierta persona real, había sido trazado con caracteres firmes y decididos. Solo el tamaño mostraba analogía, pero, en cambio, lo radical de unas diferencias que resultaban excesivas, la suciedad, el papel arrugado y roto en parte, tan inconciliables con los verdaderos hábitos metódicos de D y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero valor del documento. Todo ello, digo, sumado a la ubicación de la carta, insolentemente colocada bajo los ojos de cualquier visitante, y coincidente, por tanto, con las conclusiones a las que había arribado, corroboraron decididamente las sospechas de que alguien había ido allá con intenciones de sospechar. Prolongué lo más posible mi visita, y mientras discutía animadamente con el ministro acerca de un tema que jamás he dejado de interesarle ni apasionarlo, mantuve mi atención clavada en la carta. Confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero, pero terminé además por descubrir algo que me disipó las últimas dudas que podían más alejados de lo necesario. Pensaba en el aspecto típico de todo aquel rezo que ha sido doblado y aplastado en una regadera, y que luego es vuelto en cinto contrario, usando los mismos pliegues formados la primera vez. Este descubrimiento me bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un cuerpo. Al fin de ponerle de nuevo sobrescrito y nuevo sello, me despedí del ministro y me marché enseguida, dejando sobre la mesa un tabaquero de oro. A la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior, pero mientras departíamos, oyóse justo debajo de las ventanas un disparo como de pistola, seguido por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud aterrorizada. D corrió a una ventana a la red de par en par y miró hacia afuera. Por mi parte me acerqué al tarjetero, saqué la carta, guardándola en el bolsillo, y la reemplacé por una facsímil, por lo menos en el aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D, con ayuda de un sello de miga de pan. La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños. Comprobé, sin embargo, que el arma estaba cargada, y los presentes dejaron en libertad al individuo, considerando borracho o loco. Apenas se hubo alejado se acordó de la ventana, donde me le había reunido inmediatamente después de apoderarse de la carta. Momentos después me despedí de él. Por cierto, que él aprendió lunático había sido pagado por mí. ¿Pero qué intención tenía usted?, Pregunté. ¿Al reemplazar la carta por un facsímil? ¿No hubiera sido preferible apoderarse arbitrariamente de ella en su primera visita, de abandonar la casa? D es un hombre resuelto a todo y lleno de coraje, repuso Dupin. En su casa no faltan servidores devotos de su causa. Si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere, jamás habría salido de allí con vida. El buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí, pero, además, llevaba una segunda intención. Bien conoce usted mis preferencias políticas. En este asunto he actuado como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses, el ministro tuvo a su merced. Ahora es ella quien lo tiene a usted, pues ignorante de que la carta
no se halla en su posesión, D. continuará presionando como si la tuviera. Esto lo llevará inevitablemente a la ruina política. Su caída, además, será tan precipitada como la ridícula. Está muy bien hablar del facilis descensus averni, pero en materia de ascensiones, cabe decir que la Catalini decía del canto, o sea, que es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía, o por lo menos compasión hacia el que baja. D es el monstruo horrendum, el hombre de ingenio carente de principios. Confieso, sin embargo, me gustaría conocer sus pensamientos cuando al recibir el desafío de aquella a quien el prefecto llama a cierta persona, se vea forzado a abrir la carta que le dio en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella? Vamos, no me pareció bien dejar el interior en blanco. Hubiera sido insultante. Cierta vez en Viena, D me jugó una mala pasada y sin perder el buen humor le dije que no la olvidaría. De modo que como no dudo de que sentiría cierta curiosidad por saber quién se ha mostrado más ingenioso que él, pensé que era una lástima no dejarle un indicio. Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en mitad de la página estas palabras. Un dessin si funeste, s'il es digné atre, es digné de tise. Las hallará usted en el atre de Tribillón.